La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Bueno, listo, estamos en vivo desde Libro Tinto con nuestras amigas Kira, Jessica y Isabela. Vamos a hablar esta vez sobre el Emilio de Jean-Jacques Rousseau. Recuerden que este es un espacio en donde, gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, del proyecto, nos encontramos leyendo El paraíso de ser jóvenes. Bien, entonces vamos a hablar sobre este libro, El Emilio de Jean-Jacques Rousseau. Bien, tenemos para empezar así la conversación, primero el formato, ¿no? El formato que es muy distinto a la obra clásica, ¿no? Entonces, para eso vamos a hablar con Kira y con Jessica y con Isabela. ¿Qué les pareció el formato? Es interesante, más que todo porque pues personalmente hablando yo estoy muy acostumbrada a los mangas, ¿cierto? Que es pues un acercamiento a lo que se supone que es Emilio, ¿verdad? Pero pues tiene una distinción y es el hecho de que nosotros nos encontramos de pronto como esa comunión o ese diálogo entre el resto de los personajes y obviamente Rousseau, que es el que nos está contando la historia, pero del resto es distinto. Es una experiencia distinta completamente. Yo, cuando me leí Emilio primero, sí, me pareció muy emocionante que, o sea, criaron a Emilio en el campo, lejos de la sociedad, para que creciera sano y si él estuviera en una posición más alta que otros, no se aprovechará de ese poder para burlarse de los demás. Y así va creciendo. El formato es completamente distinto, ¿cierto? Ya no es esa obra voluminosa de Jean-Jacques Rousseau y las imágenes nos dan una nueva perspectiva, una nueva lectura. Encontramos una información, ¿les pareció didáctica la información que nos dan? ¿Les pareció que los temas que tratan ahí son, digamos, más digeribles? ¿Cómo les pareció eso? Me pareció enriquecedora, primero que todo, porque, o sea, uno que está acostumbrado pues, al formato de esas letras completas, el hecho de que fuera como con un acercamiento mucho más sencillo, mucho más fácil de leer, porque eran diálogos muy cortos, entonces a pesar de que eran diálogos cortos, eran concisos y directos con lo que te querían hacer entender. Entonces yo creo que primero que todo sería eso, es la facilidad que tiene para leerse, porque pues hay que tener en cuenta el hecho de que pues, la escritura de Rousseau es complicada de entender, es extensa, a veces contradictoria, pero enriquecedora. Entonces esta es una manera bastante fácil de entender a Rousseau. Bueno, toda la historia empieza con un experimento, ¿no? A un niño lo toman y lo sacan de la familia de donde estaba una familia cortés, una familia de nobles, ¿verdad? De la nobleza, y lo llevan al campo, porque dice su instructor, su tutor, ahí es donde él va a aprender. Entonces, en función de ese experimento, ¿ustedes creen que eso podría ser hoy? ¿Se podría hacer hoy? ¿Cómo lo ven? O si fueran, por ejemplo, en el papel de padre, de madre, ¿cómo lo harían si pudieran hacerlo? ¿Lo Bueno, harías tú, Kira? yo lo haría. Sí. Yo sinceramente lo O haría. sea, te No, alejarías de la ciudad y lo llevarías al no, yo hijo creo que tuyo hasta, a... o sea, hasta en la propia ciudad, de una manera u otra se puede realizar. Sí. Es simplemente como tener a este muy centrado a el destino que uno quiere para sus hijos. ¿Ya? O sea, uno tiene que ser muy consciente, ¿cierto?, del hecho de que, bueno, listo, yo voy a ser padre, pero ¿a qué costo eres padre? ¿Y cuál es la vida de tus hijos? Entonces, el hecho de que Rousseau coja y te diga como que, bueno, listo, voy a coger este niño, voy a alejarlo de su familia sin su consentimiento, porque él no tiene ninguna idea de lo que está haciendo en ese momento. O sea, él nos está diciendo simplemente, voy a coger este niño, me lo voy a llevar, voy a poner a prueba el hecho de que naturalmente el hombre puede crecer
y ser un hombre de bien. Ajá. Esa es la primera idea, ¿no? Con la que arranca el Emilio. Es un niño que empieza su crecimiento y a mí me pareció muy importante el que le diga al tutor, no vas a leer nada. Es decir, no vas a dedicarte a la lectura ni al conocimiento técnico ni nada de eso. Vas a dedicarte a conocer tu cuerpo, la fuerza que tiene tu cuerpo y la relación con la naturaleza. Eso me pareció clave. Yo creo que nosotros los seres humanos se nos olvida por un momento el hecho de que seguimos siendo animales. Ajá. De una manera u otra, nosotros no estamos lejos de lo que se considera científicamente un animal. Y que aún así, pues tenemos instintos. Y yo creo que eso es lo que Rousseau nos quiere hacer entender, de que instintivamente nosotros tenemos la capacidad de crecer naturalmente. Si yo te dijera que tú no vas a tener acceso ni a los libros, que no vas a tener Ni a acceso a la televisión, ni o sea, que vas a internet. vivir la vida de Emilio como cuando tuvo 13 años. O sea, que él te dice, digamos que yo te digo a ti, Isabela, te vas a ir conmigo, vamos a vivir en un campo, pero en este campo vamos a vivir naturalmente. Vamos a aprender el valor de la naturaleza, de lo que te da y lo que te quita. Vamos a conocer cuál es la capacidad de tu fuerza y de tu supervivencia. ¿Crees que podrías hacerlo? ¿Por qué? Cuéntame por qué. Primero porque, o sea, yo he intentado varias veces, armo mi carpa y pasar un rato ahí, pero ni siquiera puedo. Hacer camping, o sea, lo que llaman clamping, creo que es también Camping. camping, que es llevar la carpa, armar la carpa. Ya en el experimento en el Emilio, por ejemplo, ya es mucho más tiempo. Y además, también me impresionó mucho, que es una cosa que habría que decirla, porque esta obra se escribe en pleno siglo XVIII, más o menos, y hablan del papel de la mujer, ¿no? Entonces, ahí la mujer es o nodriza o la mujer es miembro de la corte o está al servicio del hombre. Esa es una cuestión que hay que criticar también. Obviamente, es una obra del siglo XVIII, son los elementos de juicio muy diferentes a los de la época de hoy, ¿no? En Emilio, de hecho, el tutor, el maestro de Emilio, dice que en ese momento las mujeres son madres, pero le encargan el niño es a la nodriza, a la ama de casa. Ajá. Y cuando tú pensaste, por ejemplo, quedarte en el campo con una carpa, ¿te dio miedo, sentiste estas emociones que son propias del ser humano? ¿Qué emociones tienes? Primero de miedo porque pasan muchos Ajá. pajaritos o grillos, lagartijas y siempre me entra el hambre. Claro, fíjate que en el Emilio esas emociones son muy importantes, ¿no? El miedo, la culpa, también la libertad, o sea, el sentirse completamente libre en el campo abierto, ¿verdad? Y esa es una manera que nos dice Jean-Jacques Rousseau, una manera también de conocer, ¿sí? Que en nosotros, por eso él dice al principio, no vas a leer nada, lo que vas es a ponerle mucha más atención a, a tus emociones y cómo tus emociones se van surgiendo y tu cuerpo va conociendo también la relación con la naturaleza. Entonces eso me parece muy clave en la obra. Nos enseñan desde muy chiquitos muchas cosas que se supone que no son necesarias cuando somos adultos. Entre eso, como usted decía, el miedo. Tú sabes, o sea, hay cosas a las que tú le coges miedos naturalmente porque lo vives, fue una experiencia de pronto muy traumática y ya de ahí en adelante le coges miedo. Pero tú no sabes qué es miedo hasta que la gente te dice que es miedo. Ajá. Porque listo, tú sientes que te acelera el corazón, tú sientes que te acelera la respiración, pero tú no sabes qué es eso, no tienes algo con que asimilarlo. Hasta que de pronto tú llegas donde alguien le dice, ¿sabes? Mira, me encontré un bichito y ese bichito me puso como mal. Y la gente te dice, ay, es que le tienes miedo. Y entonces ya uno dice como que, ay, no me acerques a eso porque tengo miedo. Y
Y o sea, Rousseau le coloca eso a Emilio en el momento en el que lo coloca completamente a oscuras. Así es. Entonces él dice, Emilio no le tiene miedo a la oscuridad, le tiene miedo al extraño. Al perder un sentido, obviamente él dice como, o sea, ¿qué se supone que voy a hacer yo aquí si no veo? Entonces, si no veo, ¿cómo voy a saber a dónde voy? Entonces él le tiene miedo a esa incertidumbre Así es. de saber como que, ajá, ¿y ahora qué hago? Y entonces ahí es donde nos enseñan de pronto ese poder grandísimo que tiene el ser humano, y es de que cuando perdemos un sentido desarrollamos mejor los otros, de transformarnos a medida que va pasando el tiempo. Entonces la Claro. manera en la que Rousseau maneja las emociones y te dice, mira, esto te sientes feliz, te sientes gratificante, te sientes realizado y está bien. O que te dice como que si tienes que llorar, llora porque está bien. Entonces él nunca le dice no llores porque eres un niño, no, él le dice llora porque necesitas hacerlo. Ya, y eso es algo que hoy en día no se ve. Porque a ti te dicen, si tú eres un niño y estás llorando, entonces pareces una niña. ¿Por qué inhibir un sentimiento que es natural? Que el cuerpo te dice, hazlo porque te va a sentir mejor, te va a Así hacer es. bien. ¿Ya? Y obviamente además de eso, él te enseña ese valor de la igualdad entre todos. Yo creo Así que es es. una de las cosas más importantes y que más me gustó fue eso, de que él te menciona a ti, tú y yo somos iguales, somos seres humanos, no importa qué tanto dinero, qué tanta realización o qué tanto tengamos en la vida. Entonces, cuando tú te das cuenta de que hay de una manera u otra, nosotros podemos alejarnos de todo lo material y podemos seguir siendo personas, es lo cuando tú dices, estoy haciendo las cosas bien. O sea, no importa si yo soy la persona más estudiada del mundo, no importa si no estoy estudiando, no importa si tengo 3, 100, 10, 20, 50 hectáreas, pero yo soy igual que tú. Porque sí o sí, seguimos siendo humanos. Así es. Y Emilio o sea, te da esa razón. Te dice, a veces no es necesaria la educación, a veces no es necesaria la sociedad, a veces no son necesarias todas esas cosas que te enseña la sociedad de pequeño, el prejuicio, el odio, el rencor, la envidia, que nosotros decimos como que, ajá, pero ¿en base a qué? O sea, tú conoces la envidia porque tú tienes algo y la sociedad te enseña que porque él lo tiene y tú no lo tienes, eso es mejor. Y ya tú sientes un sentimiento de envidia. No sabes qué es envidia, pero ya tú sabes que ese sentimiento no te gusta. Y te haces esa mentalidad de que tú necesitas tenerlo para quitarte ese sentimiento feo. Pasamos de un querer a una necesidad. Entonces, Rousseau le dice a Emilio, no te preocupes. Puede que él lo tenga, tú no lo tienes, pero puede que tú tengas cosas que él no tiene. Está bien y no pasa nada. Claro, tres relaciones que se dan, ¿no? La relación con las cosas, con la naturaleza y con las personas, ¿no? De la Yo creo que sociedad. esa fue una de las partes más, digamos, un poco más complicadas de entender de Emilio, y fue en el momento en el que nos hace la distinción de cada una de ellas, del saber de las cosas, del saber de la naturaleza y del Así saber, es. o sea, de la sociedad. Porque entonces él nos coloca como que un pensamiento y nos dice, bueno, si nosotros nos centramos solamente en las cosas, pasa esto, si nos centramos solamente en la naturaleza, pasa esto. Y te dice, hay una manera efectiva de relacionar las tres y ser mejor y estar bien. A mí primero me costó entender y volví a releer varias veces para saber de qué se trataba. Pero hubo un tiempo en el que pues volví a releer y a releer y lo fui entendiendo. Y así como tú decías que también tenemos que tener eso para quitarnos ese sentimiento, me acuerdo de una parte que el tutor dice que un niño de ciudad siempre usa cosas rígidas, cosas incómodas. Que mientras tanto Emilio va a vestir prendas cómodas tanto para invierno o verano. Cuando hacemos mayor énfasis en las cosas, uno ve, por ejemplo, chicos que tramitan todas sus emociones a través de las cosas. Por ejemplo, los celulares, el internet, el computador, en fin, ¿verdad? Y no ayudan a tramitar esas cosas o esas emociones, la rabia, la alegría, la tristeza, con la relación con los demás, ¿verdad? Y bueno, ahí tenemos múltiples noticias de lo que ha ocurrido con jóvenes que, por ejemplo, les han quitado el internet y toman decisiones
bastante drásticas, radicales, así como también jóvenes que deciden dedicarse solamente a una sola acción, dedicarse a una sola acción y se olvidan de la relación con los demás, ¿no? Vamos ya en las últimas preguntas. ¿Cómo se sintieron con los personajes? ¿Cómo los vieron? ¿Cómo hubo conexión, por ejemplo, con el joven Emilio? Al principio, con Emilio, sí me pude identificar un poco, que él mismo fue el que exploró, sí, se conoció, exploró, y con su tutor, pues no sé si mucho. En mi caso, no fue durante todo el libro, Ajá. porque pues obviamente pues mi infancia fue diferente y todo lo demás, pero yo creo que uno de los momentos en los que sí me sentí más identificada fue cuando Rousseau le enseña o nos muestra de una manera un poco radical decir los peligros de la religión a una temprana edad. Yo fui una persona que yo no crecí en una familia religiosa, no supe lo que era ese sentimiento de grandeza a Dios. Entonces tuve muchos conflictos en el colegio precisamente por eso, porque obviamente, o sea, yo digamos, ese temor, ese miedo, esa confianza, ese sentimiento de poder que le da la sociedad a Dios, a la religión, a los padres, a los sacerdotes, a todo ese tipo de personas, yo no lo tuve. Entonces, esa relación que nos hace Rousseau con la iglesia, con la religión, en una temprana edad, fue algo que me conectó mucho. Porque a mí la gente me pregunta como que, bueno, listo, pero tú ¿por qué no consideras eso correcto? ¿O por qué tú no vas a la iglesia? Y entonces yo siempre he pensado que esas son cosas de costumbres. Y él te lo dice. O sea, Rousseau te dice a ti que cuando nosotros inducimos a la infancia a la fe o a la religión, ellos como tal no están creyendo en Dios. Ellos creen en la palabra del sacerdote que les está diciendo esto es correcto. Pero entonces cuando crecen, cuando viven, cuando ya tienen experiencias, entonces se dan cuenta que a veces esa interpretación que tuvo el sacerdote sobre alguna parte de la Biblia no concuerda con la de ellos. Y en muchas partes es cuando nosotros comenzamos a perder la fe. Cuando empezamos a perder la creencia o cuando ya nos damos cuenta de que no comenzamos a dudar, a cuestionarnos. Entonces a decir, esto sí está bien. O lo necesitamos de una manera u otra. Tengo la suficiente confianza en mí mismo para hacer tal cosa. Exactamente, exactamente. Yo creo que esa fue una de las partes en las que como que más me identifiqué. Esa y cuando Rousseau habla sobre el miedo. Porque, digamos, yo fui una persona de que yo siempre le tuve mucho miedo al ejercicio, a la actividad física, porque fui una persona muy gordita de chiquita y yo crecí con eso de que cuidado te caes, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer aquello, mira que tú no puedes saltar así. Y yo crecí como que, bueno, listo, yo no puedo saltar así. Y con ese pensamiento, yo recuerdo que, es más, hoy en día yo no salto la cuerda, porque me da miedo. Un miedo que no es mío, un miedo que me infundieron. Porque me dijeron, tú no puedes saltar eso porque te vas a caer. Y si te caes, te golpeas, y si te golpeas, te duele. Claro, tú haces ese raciocinio y tú dices como que, hey, me va a doler, no lo voy a hacer. Y lo evitas completamente. Yo comencé a hacer actividad física por voluntad propia y fue cuando me di cuenta de la capacidad que tengo naturalmente. Y yo dije como que, oye, ¿cómo que no voy a poder? Y de lo si flexible puedo. que es el cuerpo, ¿no? Exacto. Pues yo me he dado cuenta también que, por ejemplo, el cuerpo cuando no está habituado, claro, cuesta a la hora de uno ponerse a hacer actividades físicas, pero ya pasado 3 días, una semana, el cuerpo termina amoldándose a la rutina, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta de que a veces lo que nosotros tenemos puesto, las creencias que nos dan, es lo que nos evita, y es más, podemos verlo en la crianza de muchos niños, que unos caminan primero que otros, pero ¿por qué lo hacen? Y de pronto entonces nos vamos a verlos de cerca y nos damos cuenta que uno lo sobreprotege y le dice, ay, no lo sueltes porque es que mira que se va a ensuciar, se va a golpear y es malo. Y el otro le dice, déjelo, porque él puede caminar, puede ensuciarse, y si se golpea se va a raspar, se va a sobar y va a seguir. Y está bien. Entonces nos damos cuenta de que uno va a tener
una mayor percepción de que dice, bueno, listo, si yo hago esto me voy a golpear, entonces no lo voy a hacer, pero puedo hacerlo de otra manera. Y está bien. Y el tutor le infunde esa confianza que sería la fe en sí mismo al joven Emilio. El tutor dice, cuando el niño está llorando, ¿verdad? Déjalo que llore, no corras enseguida a auxiliarlo, ¿no? De hecho, estaba recordando una parte del libro en donde el tutor, el maestro, le dice a Emilio que corra por ahí, pero no tan lejos. Y justamente al lado un niño también se había caído. Y como el padre se asustó y fue a curarlo, pues él también recurrió al miedo. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.